El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Facundo Almada, Antoni Machuca, Renzo 1434, Seven el Monarca, XX Laureano Omega XX, Alex Malaquias, Brian 14, Levin Linares, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Cuquier 2000, Cruz Alberto, X Agustín X, Lucas Pereira, Juan Octavio Zumaya, Leo 1218, Brandon Miño, Giyuto Mioca, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Belcebeas 540, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Kimetsu no Yaiba, parte 29. Capítulo 144, la voluntad de ayudar. Tercer punto de vista. Kie le reveló a Seiji la ubicación del lirio araña azul y también le informó sobre la fecha exacta y la hora en que florecería la flor. Cuando Seiji finalmente regresó a la casa Kamado, que se había convertido en un campamento de cazadores de demonios, el agotamiento lo golpeó como un camión. Seiji se desmayó al instante. El precio de luchar contra el rey demonio en igualdad de condiciones fue una fatiga sin precedentes. Shinobu concluyó que estaría de baja al menos los próximos días. Sufrió una grave herida en el corazón, donde Rengoku lo atravesó, y el golpe de Gyomei también le mutiló el hombro. Afortunadamente, las heridas no fueron mortales y, gracias a la sobrehumana capacidad de curación de Seiji, debería poder recuperarse por completo. Fue un milagro que saliera sin lesiones permanentes. Tras su regreso, los cazadores de demonios regresaron rápidamente a su cuartel general. Seiji y los demás combatientes heridos en la pelea fueron trasladados a la mansión mariposa para recibir tratamiento. La noticia de lo que ocurrió en la región de Gifu se extendió rápidamente entre el Demon Slayer Corp. Mucha gente estuvo involucrada, por lo que el secreto nunca fue una opción. La reacción fue una mezcla de horror y alegría. La noticia de que el rey demonio había huido de sus pilares era algo que los cazadores de demonios alardeaban con orgullo, pero los guerreros experimentados sabían lo que eso implicaba. Les esperaban más problemas en el futuro. Algunos creían que el rey demonio era solo un mito, y esta batalla los había despojado de su dichosa ignorancia. Las cosas se volverían más caóticas en el futuro. Por otro lado, el desafortunado destino que había acontecido en el Pilar de la Llama se mantuvo en secreto. Ubuyashiki no escatimó esfuerzos para asegurarse de que la noticia nunca se divulgara. Sin embargo, la organización estaba experimentando cambios con la batalla de la región de Gifu, ahora conocida como la Purga Fallida. Una sensación de inquietud mezclada con emoción llenó los corazones de cada Demon Slayer. Con el propio rey demonio haciendo grandes movimientos, estaba claro para todos que la guerra estaba llegando a su fin. ¿Cómo terminará esto? Esa era la pregunta. ¿Con la derrota del demonio o la muerte de la humanidad? Eso fue lo que asustó a la mitad y lo que emocionó a la otra mitad. Tercer punto de vista. Seiji. Kanae Kocho tropezó más de una vez mientras corría hacia la entrada principal de la mansión. La que antes era la reina sin igual del equilibrio y la elegancia, ahora era una doncella débil y tambaleante. Era una de las muchas personas agraviadas por los demonios. Seiji, gritó Kanae una vez más mientras se levantaba cada vez que caía. Su acción parecía impotente y extremadamente vulnerable en ese momento. Hermana. Shinobu corrió rápidamente y abrazó a la niña ciega. Detuvo a Kanae antes de que se tambaleara hacia el hombre inconsciente que llevaban en camilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Los ojos ciegos de Kanae eran tan expresivos como siempre. Temblaban como estrellas antes de que las lágrimas brotaran sin control. Shinobu, ¿por qué huele a sangre? ¿Por qué no me habla? Está bien, está bien. Se desmayó de cansancio, eso es todo lo que prometo, tranquilizó Shinobu a su hermana. En un mundo de oscuridad absoluta, las cosas se ponen aterradoras rápidamente. Pero la voz confiada de su hermana le devolvió la calma. Lleva a Seiji a su habitación personal y ponle suero. Puedes llevar a los demás a la sala normal, le dijo Shinobu al Kakushi. Con Kanae en brazos, Shinobu siguió a los Kakushi mientras se dirigían a la habitación de Seiji. En ese momento, Seiji era el que tenía las heridas más graves. Ella había cosido la herida del otro, pero como Seiji desapareció antes de que ella tuviera tiempo, sus heridas permanecieron abiertas. Rengoku también fue llevado a la sala. Parecía completamente normal, salvo por la metamorfosis que su cuerpo experimentó, sin ser visto. Shinobu le había administrado abundante medicación para asegurar su inconsciencia, tanto para humanos como para demonios.
Cuando Seiji yacía en su cama, Kanae se puso inmediatamente de su lado. Shinobu también reunió las herramientas necesarias y se puso a coser las heridas de Seiji. «Cortale las vendas», le pidió Shinobu a su hermana, quien a pesar de su ceguera fue capaz de quitárselas. Shinobu podría haber hecho todo ella misma fácilmente, pero sabía que su hermana quería hacer algo para no sentirse demasiado impotente cuando su amor necesitaba ayuda a su lado. Kanae se congeló y luego tembló cuando sintió la magnitud de sus heridas. Traumatismo torácico profundo, pero que no alcanza sus órganos vitales. No hay evidencia de hemorragia interna ni de colapso pulmonar, pero estoy segura de que tiene las costillas fracturadas o rotas. También tiene una herida grave en el hombro. Tiene el deltoides y el trapecio completamente destrozados y la clavícula aplastada. No sangra mucho, así que supongo que no hay arterias principales rotas. Shinobu volvió a analizar rápidamente la lesión para su hermana. «Es sorprendente cómo siempre tiene tanta suerte con sus heridas», preguntó Shinobu en voz alta mientras procedía a atender las heridas. La predicción del movimiento permitió no solo bloquear eficientemente un ataque, sino también garantizar que incluso si un ataque impactaba, no dañara tus órganos vitales. Era raro, pero cuando Seiji sufría lesiones en combate, siempre se aseguraba de sufrir las menos letales. Sus técnicas de respiración avanzadas le permitían un control casi absoluto del cuerpo, incluyendo el flujo sanguíneo y la ubicación de los órganos, lo que le permitía lograr tal hazaña en plena batalla. Era casi algo natural. ¿Qué pasó? ¿Qué clase de monstruo pudo hacerle esto?, preguntó Kanae después de un rato. Su voz denotaba genuina curiosidad tras asegurarse de que Seiji estaría bien. No había mucho en este mundo que pudiera dañar a Seiji de esta manera. De hecho, ayer pensó que ninguna criatura podría hacerle tanto daño. «El rey demonio», respondió Shinobu, Muzan Kibutsuji. Sus ojos se abren de par en par en estado de shock. Seiji se topó con Muzan Kibutsuji en la región de Gifu. Al parecer, se alojaba con la familia Kamado, y los niños afirmaron que el demonio los atacó y que Seiji los protegió, explicó Shinobu, lo que había descubierto gracias a Tanjiro y los demás mientras los cuidaba. La batalla no duró más de 4 horas. Seiji lo contuvo durante la primera hora, Yomei se unió y lucharon contra Muzan durante la siguiente. Durante las 2 horas restantes, Muzan se vio obligado a soportar la embestida de 5 Ashiras y, al final, logró escapar para sobrevivir, dijo mientras se concentraba en suturar las heridas. La pérdida de tejido blando dificultaba el cierre de la herida. «¿De qué hombre más loco me he enamorado?», Kanae solo pudo suspirar al final. «Por un momento tuve miedo de haberlo perdido y de no poder salvarlo como él me salvó a mí», dijo, pero el sentimiento de absoluta impotencia no desapareció. Solo se hizo más fuerte. Ella también solía ser una Ashira, alguien a quien Seiji podía llamar cuando necesitaba ayuda, pero ahora solo era una mujer ciega, indefensa como cualquier doncella. Fue frustrante. Ella sostuvo su mano con todo el calor que podía darle. Tercer punto de vista Mitsuri, no es justo, no es justo, no es justo. Trabajó duro y entrenó intensivamente a pesar de ser una chica protegida hace tan solo unos años. Arriesgó su vida, recorriendo el camino del poder, un camino para quienes lo habían perdido todo y ansiaban venganza. Lo hizo por amor. Ahora era una Ashira. Eso significaba que había alcanzado el rango más alto posible. Ahora podía codearse con él, como iguales. Podía proteger lo que tanto apreciaba. Al menos eso es lo que ella pensaba. Pero la distancia era un enemigo cruel, más cruel que los propios demonios, pensó. Solo se enteró de la noticia mucho después de que la pelea terminara. Solo pudo salir a ayudar cuando su amado ya había sufrido lo que fuera que le correspondiera y todo riesgo había pasado. Ella estaba tan indefensa como siempre. Dejó inmediatamente su puesto y viajó a la mansión mariposa al enterarse de la noticia de la batalla. Su viaje fue largo y agotador, pero lo terminó en menos de un día. Durante todo el viaje, lo único que pudo hacer fue maldecir al mundo y al destino por hacerla inútil a pesar de todos sus esfuerzos por no serlo. ¿Dónde está?, le preguntó al barrendero cuando llegó a la mansión. Ella tampoco sabía por qué tenía tanta prisa. Todo había terminado, así que no importaba si era gentil y elegante o si se apresuraba a atender a los inocentes transeúntes. Pero el corazón no funcionaba con lógica. Lo han transportado a su propia habitación. Le sugiero que mantenga la voz baja, señorita Kanroji, el señor Seiji está, gracias. Mitsuri corrió hacia la habitación de inmediato. Se secó una generosa cantidad de sudor de la cara, notando vagamente que estaba cubierta de sudor. Su uniforme se ceñía a su cuerpo, como una segunda piel debido al sudor.
La tela estaba rasgada en muchos puntos por los arbustos y árboles que arrasó en su camino. Sin embargo, su piel no tenía ninguna imperfección, ya que las cosas que podían rasgar su ropa fácilmente no podían dejar un rasguño en su piel. Por fin, llegó a la habitación donde se encontraba Seiji. Había llegado 3 días tarde a la batalla, pero allí estaba, en toda su inútil gloria, pensó. La visión de su rostro dormido, pálido por la clara pérdida de sangre y su cuerpo débil envuelto en vendas como una momia la hizo desplomarse de rodillas. Nunca se había sentido más débil. Está bien, Mitsuri finalmente escuchó la voz de Kanae detrás de ella. Entonces sintió unos brazos cálidos que la abrazaban en el suelo. Si había una persona en el mundo que podía entender sus sentimientos, era la chica que la rodeaba con sus brazos. Estaremos bien. La próxima vez. Solo una vez. Ella quería ayudar. Capítulo 145, Dios de la montaña. Tercer punto de vista. Una semana después de la batalla, Sanemi Shinazugawa estaba enojada. Un eufemismo que no se pudo evitar, ya que no había palabras más fuertes. Estaba furioso. Imagínate ser el Demon Slayer más violento del mundo, era tan eficiente que era una Shira con la mayor cantidad de muertes entre los rangos. Usaba su sangre especial para dejar un rastro que lo conducía a su ubicación. Todo demonio cercano que oliera su sangre quería devorarlo, y cuando lo atacaban. Aprovechando esa ventaja, convertía en carne picada a quienes buscaban su sangre. Él masacraría a estos demonios solo porque le encantaba hacerlo, no por nada más. El dinero, el deber, salvar inocentes y toda esa mierda venía después. Estaba obsesionado con matar demonios. Así que imagínense su ira al enterarse de que se había perdido la batalla más importante en la historia de Demon Slayer hasta la fecha. La oportunidad de luchar contra el mismísimo Rey Demonio. Daría lo que fuera por participar en esa lucha. Por renombrar lo que ahora se llamaba la purga fallida. De haber estado allí, el Rey Demonio jamás habría escapado. No se hacía ilusiones de ser más fuerte que Yomei o Seiji, pero tenía algo que ninguno de ellos poseía: la voluntad. Sanemi sacrificaría su vida, su alma y mucho más solo para matar al Rey Demonio. Los demás no estaban tan dispuestos como él. No lo sabían, pero eran débiles. Seiji y Tengen tenían amantes y, en cierta medida, eso les hacía temer a la muerte. Su vida ya no era solo suya, sino también de quienes amaban. Yomei y Rengoku eran demasiado buenos. Les importaba más salvar vidas que matar demonios. Cuando se trataba de dos opciones, siempre preferían salvar una vida a quitarla. Obanai, ese niño era demasiado débil. A veces, se necesita gente como él para acabar con una guerra de una vez por todas. Alguien que no dudaría en hacer lo necesario para acabar con el enemigo. Incluso si eso significaba que la gente lo odiara o cuestionara su mentalidad. Al menos eso pensaba mientras se movía por la espesa selva. Hacía un frío terrible y estaba seco, pero por suerte, la región no tenía nieve. Sanemi no estaba concentrado en su entorno, pues era de día. Incluso dejó que su mente soñara despierto mientras se dirigía a su destino, un pequeño pueblo cercano. Un pueblo que había salvado de los demonios la noche anterior. No había sufrido ninguna herida de combate, pero su antebrazo sangraba. Era un corte que se hizo él mismo para atraer demonios la noche anterior. Su misión era matar a los demonios que asolaban la aldea, pero Sanemi fue más allá y cazó a todos los demonios supervivientes la noche anterior. Mientras caminaba no se percató de la criatura que lo acechaba. Incluso cuando no prestaba atención o incluso si la reprimía, los instintos perfeccionados durante años nunca fallaban. Sanemi se detuvo en seco y debido a eso, el ataque que predecía su movimiento voló justo frente a él, perdiendo apenas su nariz. Sus ojos se crisparon, sintiéndose incómodo al ver el garrote que no le dio en la cabeza y se estrelló contra el suelo. El garrote de madera estaba en manos de una criatura humanoide con cabeza de jabalí. El jabalí inmediatamente entró en acción y Sanemi dio 2 pasos hacia atrás, esquivando 2 golpes que apuntaban a su cabeza y estómago respectivamente. No había peligro para él, pero el hecho de que el palo fuera blandido con intención de matarle molestaba. ¿Qué crees que estás haciendo? El jabalí no respondió y se agachó con un garrote. El ataque se dirigió a sus piernas, pero Sanemi retrocedió una vez más, quedándose fuera de su alcance. Pero el jabalí decidió soltar el palo a mitad del movimiento, haciendo que la madera volara y se estrellara contra la espinilla de Sanemi. Joder. Sanemi aulló de dolor. Un golpe limpio en la espinilla con un objeto contundente era una de las experiencias más dolorosas que uno podía tener.
Era peor que ser apuñalado en el tejido blando. Sanemi levantó la pierna con brusquedad y se sujetó la espinilla con las manos. Saltaba sobre una pierna con agonía. Comida para morir. El jabalí aprovechó la oportunidad para saltar sobre Sanemi. Se aferró a su cuello y hombro como un mono antes de clavarle 2 dedos en la nariz. ¡Ah! Gritó Sanemi cómicamente antes de que su boca fuera cubierta por la misma palma unida a los 2 dedos. El jabalí intentó asfixiarlo. Era una de las formas en que los depredadores mataban a sus presas. Los leones solían tapar la nariz de sus presas con la boca para asfixiarlas. El pequeño jabalí imitaba eso. Sanemi estaba tan enojado que no pudo contenerse ante el cabeza de jabalí, cuyo cuerpo era claramente el de un niño. Le daba igual estar abusando de un niño en ese momento. Agarró al niño por la pierna y se lo arrancó de la cara. Luego lo arrojó como si fuera un muñeco de trapo con la cara llena de ira. ¡Auge! Snamey aplastó al niño contra el suelo. La cabeza de jabalí que llevaba se desprendió, revelando el frágil rostro de una niña. Quedó atónito al ver ese rostro. Sanemi estaba lo suficientemente enojado como para pelear con un niño, pero aún no estaba lo suficientemente enojado como para pelear con un niño y una niña. ¿Qué carajo? Su mirada rebotó en el tierno rostro y el cuerpo áspero del niño. No encajaba en absoluto. El rostro no tenía cicatrices, probablemente protegidas por la cabeza de jabalí que llevaba. Mientras que el cuerpo era pequeño y estaba lleno de cicatrices que denotaban una vida dura. Snamey ni siquiera podía distinguir la edad del niño. Tenía solo el tamaño de un niño de 8 años, pero parecía mucho mayor. Los ojos del niño se abrieron de golpe tras quedar inconsciente unos segundos. Luego, se abalanzó sobre Sanemi como una bestia. La pelea se prolongó un rato. El niño tenía el espíritu de una fiera mientras se abalanzaba sobre Sanemi con 4 patas. Parecía no tener ningún respeto por sí mismo, enloquecido por el hambre. «Basta, mocoso sucio», le gritó Sanemi al niño que le envolvía la pierna con sus 4 extremidades. Tiró del pelo del niño, impidiendo que la boca se le clavara en la carne. «Comida. Déjame comerte», gritó el niño. Estaba intentando saborear la pierna de Sanemi. Para sorpresa y horror de Sanemi, el niño usó un estilo de respiración para luchar contra él. Su rostro cambió y sus ojos se arrugaron al ser jalado del cabello, pero el niño avanzó y mordió los muslos de Sanemi. ¡Ah! Ahora Sanemi estaba tan enojado que se peleó con un niño y una niña. Agarró al niño por el cuello y lo arrancó de la pierna. El niño le arrancó la ropa de la fuerza con la que mordía. Con sus pantalones rotos, las bolas de arroz que tenía en su bolsillo también se cayeron y Sanemi las recogió instantáneamente. Si consideraba al niño un animal salvaje, era evidente que tenía hambre debido a la escasez de alimento en invierno. También podía atribuirlo a que lo consideraba alimento debido a su sangre, que atraía a depredadores, demonios y animales por igual. ¿Tienes hambre? Cómelo. Sanemi le metió la bola de arroz en la boca al niño, quien inmediatamente dejó de forcejear y empezó a comer. Cambio de escena, Sanemi se quedó de pie, incrédulo, mientras la pequeña criatura devoraba cada bola de arroz que llevaba encima. El niño, sin pudor, terminó toda la comida y, después de eso, se levantó y tuvo la audacia de decir: «Exijo más de esas bolas blancas». Los ojos de Sanemi se crisparon. «No te daré nada hasta que respondas mi pregunta. Entonces hazme estas preguntas, rápido». A Sanemi le dio un vuelco la vena, pues había estado haciendo preguntas desde el principio. Parecía que el chico no había oído nada de lo que dijo mientras comía. «Paciencia», se dijo Sanemi. La paciencia nunca fue su fuerte y por eso odiaba tratar con niños. «¿Cómo te llamas?» «Inosuke es Inosuke», respondió el chico con una sonrisa enorme. Sus dientes eran blancos y casi brillantes como los de Tengen. «¿Dónde están tus padres, hijo?» «¿Qué son los padres?» «¿Eh?» Sanmei entrecerró los ojos y volvió a preguntar, no acostumbrado a tratar con alguien más estúpido que él. «Mamá, ¿dónde está tu madre?» Inosuke señaló la cabeza de jabalí junto a su pierna y dijo: «Murió hace mucho tiempo». Sanemi tenía muchas preguntas al respecto, pero se preguntaba si tenía la paciencia para abordar el tema o no. «¿Cómo aprendiste este estilo de respiración? ¿Quién te enseñó? ¿Qué es eso? ¿Puedes comerlo?» Al final, no tuvo mucha paciencia. «Solo sígueme, chico, te llevaré con alguien con paciencia», dijo Sanemi y se alejó del lugar. «Espera. Dijiste que me darías más de esas cosas blancas», gritó Inosuke. «Habrá muchos en el lugar al que vamos», respondió Sanemi y eso fue suficiente para convencer a Inosuke de seguirlo. «¿Qué crees que estás haciendo?»,
Gritó Sanemi, a los pocos minutos de viaje. Intentó en vano quitarse a Inosuke del hombro. La gran bestia lleva a Inosuke. ¿Crees que soy un caballo? No te voy a cargar. Sanemi agarró a Inosuke por el cuello y lo sostuvo frente a su cara. Pero madre, carga a Inosuke, dijo resoplando. Yo tampoco soy tu madre. Sanemi arrojó al niño a la distancia, a lo que Inosuke solo aulló de emoción. Estoy volando. Sin embargo, el grito de alegría se apagó rápidamente y se oyó un estruendo. A esto le siguió el vuelo de los pájaros, despavoridos. Eran un caos a cada paso y se decía que su sonido ahuyentaba a muchos animales de su hábitat natural. Capítulo 146, Nueva Era y Jugadores. Tercer punto de vista baja ahora mismo. Gritó Igor furioso mientras miraba hacia un árbol alto en la colina. En realidad el árbol no era tan alto, pero su baja estatura lo hacía parecer así. ¡No! Prefiero quedarme aquí que blandir la espada una vez más, respondió un joven de cabello rubio con lágrimas y mocos en la cara. Tenía miedo de bajar del árbol. Si no bajas, jovencito, te quedarás en ese árbol toda la noche. Gritó Higoro con más fuerza. Te juro que no te abriré la puerta. Está bien. Viviré aquí ahora. Seré parte de la naturaleza, pasando mis días en un solo lugar y descansando para siempre, respondió Zenitsu, apretando su abrazo al árbol para poder fundirse con la naturaleza. Oh, a los demonios les encantaría eso, ¿verdad? Claro que te convertirás en naturaleza, pero eso será convirtiéndote en excremento de demonio. Descansa en paz. Dijo Igor finalmente antes de darse la vuelta para irse. Como sea. ¡Buena suerte! No, espera. No puedes dejarme aquí. No me dejarás aquí. Zenitsu extendió la mano, intentando detener a Higoro mientras se alejaba del árbol. Soy básicamente tu nieto. Uno pensaría que después de ser alcanzado por un rayo al trepar a un árbol, se detendría, pero no, la cobardía y pereza de Zenitsu desafiaron todas las expectativas. Me importa un bledo, y a los demonios tampoco. Higoro saludó sin darse la vuelta. Al final, Zenitsu bajó del árbol con tanta prisa que se cayó. Al oír eso, Higoro se dio la vuelta de inmediato y corrió hacia el niño al que consideraba su nieto con ojos llenos de preocupación. Zenitsu. Zenitsu, muchacho. ¿Estás bien? Higoro se revolvió presa del pánico al ver que el chico no se movía y permanecía inconsciente en el suelo. No, espera un minuto. Maldito mocoso. Higoro se golpeó el estómago y Zenitsu dejó de fingir con un grito de dolor. ¿Crees que puedes engañar a este veterano con tus trucos de mierda? Higoro alzó su bastón para golpear al chico, pero este esquivó el ataque y huyó para salvar el pellejo. Viejo cabrón sin piedad. Zenitsu corrió y gritó. ¿Por qué eres un mocoso? Siguió Higoro. La persecución continuó durante unos minutos hasta que Higoro sonrió, decidiendo que era suficiente. Respiración de trueno. Primera forma trueno y destello. Una explosión surgió de su única pierna y Higoro salió disparado como una bala. Zenitsu se giró y vio a su amo acercándose rápidamente, y con un grito que sonaba como el de una niña, él también salió disparado. Respiración de trueno. Primera forma. Boom. Boom. Zenitsu usó el mismo estilo de respiración para escapar y la persecución continuó. Recorrieron el bosque a toda velocidad, dejando un rastro de truenos a su paso. Un solo error podría significar el final de la carrera, ya que avanzaban a gran velocidad. Higoro tenía su experiencia, mientras que Zenitsu tenía su juventud y dos piernas. Eran casi iguales en velocidad mientras la persecución continuaba hasta que el sol se puso en el horizonte. Este era el tipo de entrenamiento que Zenitsu necesitaba. El joven no se daba cuenta de que Higoro lo había engañado para que entrenara duro una vez más. El anciano solo mostró una sonrisa orgullosa durante todo el día. Tras el rayo que iluminó a Zenitsu, se convirtió en el segundo alumno más talentoso que jamás había tenido. El primer puesto estaba reservado para el chico morado que conoció años atrás. Jaara, Zenitsu respiró como si el aire fuera un recurso limitado. Estaba tendido frente a su casa y se le veían dos grandes golpes en la cabeza por la paliza que le dio Higoro. Higoro tampoco pudo resistir. Se puso una máscara de confianza a pesar de querer desmayarse. Así de talentoso era Zenitsu sin siquiera intentarlo. Anda, lávate mientras preparo la cena. Nos dormiremos temprano esta noche. Espera. Zenitsu se emocionó de inmediato. Parecía que estaba fingiendo estar exhausto otra vez para que Higoro no lo condenara a entrenar más después de atraparlo.
Sí, viajaremos al norte, al cuartel general de los cazadores de demonios y a la mansión mariposa. Hay alguien que quiero que conozcamos. Un antiguo estudiante, del que se enteró, resultó herido recientemente en su batalla contra el rey demonio. Hacía mucho tiempo que no veía a ese chico aterrador. También le vendría bien a Zenitsu conocer los pilares de la humanidad. Quizás se sentiría más motivado después de verlos. La guerra estaba cambiando. El rey demonio se rebeló e incluso se vio obligado a huir en la batalla de Gifu, la purga fallida. La humanidad había llegado a un punto nunca antes visto, y los demonios sin duda contraatacarían. Las criaturas de la noche harían más que cazar para comer, cazarían únicamente para matar. En tiempos como estos, las generaciones futuras necesitan ser más fuertes que nunca. Miró a Zenitsu, que saltaba alegremente para lavarse cerca del pozo. Sonrió y pensó que al menos el pilar del trueno no tendría que preocuparse por la siguiente generación. Tercer punto de vista: Castillo Infinito. Cuando Akaza de repente se encontró en la habitación desconocida del Castillo Infinito, lo único que pudo pensar fue cómo lo esperaba. Había estado esperando una convocatoria desde que escuchó esa divertida noticia sobre lo que sucedió entre su amo y los humanos. Los humanos de esta generación habían demostrado una y otra vez ser diferentes a sus predecesores. Eran más que simples presas que cazar, eran enemigos. Aunque era una mala situación, a Akaza le costaba pensar eso. Solo sentía sed de batalla. Quería ver a estos humanos que podían hacer que Muzan Kibutsuji se retirara de una pelea. Akaza detuvo sus pensamientos al sentir un tirón en el cerebro. Lo guiaba hacia el lugar donde se encontrarían. Saltó de habitación en habitación, a veces permaneciendo en el mismo lugar para permitir que el movimiento natural de las habitaciones lo llevara a su destino hasta que finalmente se encontró con Muzan y el resto de la luna superior. Kokushibo, espetó a Akaza cuando inesperadamente su mirada se cruzó con la de la luna superior 1. Kokushibo nunca se había mostrado antes, pero ahora estaba allí, de pie entre ellos con sus manos en su espada como un guerrero activo. Espera. Akaza parpadeó cuando sintió la sed de batalla, similar a la suya, que emanaba de Kokushino. Hasta donde recordaba, Kokushibo no era más que una bola de nada y estoicismo. Era una capa inamovible de poder que algún día superaría. Pero curiosamente, hoy Kokushibo se sintió como un compañero guerrero. Akaza casi vibró de emoción por eso. Por fin se han reunido. La voz de Muzan resonó por toda la dimensión. Estaba sentado frente a una mesa de trabajo, revisando los papeles como si sus subordinados no merecieran toda su atención. En realidad, fue gracioso que intentara actuar de manera tan intimidante después de haber huido de los humanos con el rabo entre las piernas. El solo pensamiento le costó la cabeza. Akaza se movió a tiempo para atrapar su propia cabeza cuando ésta rodó por su cuello. No pongas a prueba mi paciencia con tu insolencia, Akaza, dijo Muzan, mientras sus ojos carmesí se clavaban en el demonio y lo hacían caer de rodillas. Akaza sintió que todo su cuerpo ardía como si se ahogara en lava. Cada célula de su cuerpo no le pertenecía, y le gritaban para recordárselo. Era propiedad de otra entidad. Un dolor tan inmenso le recorrió los nervios. Era suficiente para volver loca a una mente cuerda. Pero Akaza no emitió absolutamente ningún sonido. Aún con tal desafío en sus ojos, el dolor remitió al cabo de unos minutos. Muzan arqueó una ceja ante su inquebrantable voluntad. Espero que muestres el mismo espíritu contra los Ashira, dijo distraídamente. La mirada de Muzan volvió a posarse en la luna superior, o al menos en lo que quedaba de ella. La luna superior era escasa en número y ese era uno de sus principales problemas. Si iba a atacar a los humanos de nuevo, necesitaba a todo su ejército. Kokushibo, Akaza, Antengu y Nakime. Esas eran las únicas lunas superiores existentes en ese momento. Escuchen atentamente y obedezcan mi orden, comenzó Muzan, y los 4 demonios pudieron sentir cada célula de ellos congelarse y obedecer sus palabras. Te embarcarás en una misión para buscar demonios poderosos y convertirte en uno de los 12 Kizukis. Crea un nuevo demonio, entrena a los existentes, lo que sea que hagas me da igual. Es hora de que recuperemos nuestras filas, dijo Muzan. Y a partir de hoy, ya no habrá luna inferior. Concederé mi sangre a todos los que puedan tomarla, y no solo a quienes la merezcan. Muzan Kibutsuji podía tener más de 6 lunas superiores. Había demonios en las lunas inferiores lo suficientemente fuertes como para absorber más sangre de él, pero durante todo este tiempo había priorizado la calidad sobre la cantidad. Era una muestra de su perfeccionismo. Pero no era momento para tanta exigencia. Ahora era el momento de prepararse para la guerra. Te daré un año.
No me decepciones. Capítulo 147, ¿conoces el camino? Punto de vista de Seiji. Una semana después de la batalla, observé cómo las estrellas competían con el amanecer. La oscuridad terminó cuando el sol se asomó por el horizonte como un niño curioso. Su brillante luz se reflejó en las hojas verdes y los destellos del rocío. La noche negra y gélida moría, engullida por las primeras luces del día. La escena valía 1.000 millones de yenes. El amanecer simboliza un nuevo comienzo, una nueva esperanza y otra oportunidad para enmendar las cosas. La escena fue una terapia muy necesaria para mí. Me sentí cada vez más cómodo a medida que el frío y húmedo techo de la mansión se calentaba poco a poco para igualar mi temperatura corporal. Sentí que mis músculos se relajaban y se acostumbraban a estar sentado después de una semana en cama. El frío aire invernal adormecía la mayoría de las sensaciones en mis heridas, así que no sentía dolor. La cálida luz del sol rozaba mi piel, creando un agradable contraste con el aire fresco. Permanecí en mi sitio mientras pasaban los minutos. El sol ya había salido por completo sobre la cordillera en el horizonte y el amanecer se convirtió en madrugada. Finalmente sentí movimiento a mi lado. La acción casi no me perturbaba, lo que demuestra lo excepcional que era esa persona en el arte del movimiento. Vi un cabello negro familiar cuando giré los ojos hacia un lado. ¿Sabes? Realmente no me gusta cuando mi paciente, que estuvo inconsciente durante 6 días, de repente desaparece de la nada, reprendió Shinobu suavemente mientras estaba de pie en el techo a mi lado. Lo siento, dije. No quería despertarlos, se veían cansados. Hablaba de Mitsuri y Kanae, que dormían en un futón junto a mi cama. Dormían tan plácidamente cuando me desperté que no quería molestarlas. Llevan casi una semana esperando a que despiertes. Seguro que no les importaría, dijo Shinobu. Yo tarareé. Estuve de acuerdo, pero al mismo tiempo había otra razón por la que no me molesté en despertarlos. Aún no estaba listo para fingir una sonrisa. No estaba listo para mentirles y decirles que estaba bien. No estaba en condiciones de calmar sus preocupaciones. Ahora mismo, todavía me siento fatal. El fantasma de la batalla aún marcaba mi espíritu. Incluso ahora, mis ojos no podían evitar seguir cada movimiento en el bosque, buscando el conflicto. ¿Cómo te sientes?, preguntó Shinobu desde un costado. Tenía una sonrisa tranquilizadora, típica de una enfermera. ¿Cómo crees que me siento después de mi fracaso tan estrepitoso?, pregunté con un suspiro. Pero no fallaste. Salvaste a una familia y lograste herir al rey demonio hasta el punto de obligarlo a huir, dijo. Lo haces parecer una victoria, pero no lo es, dije e hice una pausa pensativa. ¿Por qué no?, presionó, curiosa porque quería saber el origen de mi problema para poder solucionarlo. Porque el éxito es subjetivo. Tú puedes verlo como una victoria, pero yo lo veo como el fracaso definitivo. El coste de todo lo que logré fue demasiado alto, dije e hice una pausa. Si quería salvar a la familia Kamado, podía hacerlo convenciéndolos de mudarse o diciéndoles la verdad desde el principio. Esta opción era complicada y causaría drama, pero era una alternativa más segura. ¿Lastimar a Muzan hasta el punto de hacerla huir? Era una forma ridícula de verlo. Simplemente le eché leña al fuego y quemó a mi amigo. Ahora Muzan sabía de nosotros, sabía de mi respiración solar y sabía que debía ser cauteloso. Maté su ego, su mayor debilidad. Me arriesgué por la recompensa máxima, y fracasé estrepitosamente. No gané nada ni salvé a nadie. Puse una presa frente a un tsunami para que se convirtiera en una amenaza mayor más adelante. No logré matar a Muzan ni condené a mi amigo al destino más cruel, le dije a la muchacha que escuchaba pacientemente. Su mirada se suavizó. Me miró con una dulzura tal que me habría sentido mejor si le hubiera devuelto la mirada, así que aparté la mirada. No tienes que ser tan duro contigo mismo. Nadie es perfecto, todos cometemos errores, dijo mientras se sentaba a mi lado. Su pequeña mano encontró un lugar en mi espalda y me la frotó para tranquilizarme. Todos cometemos errores. El fracaso allana el camino al éxito. Nadie es perfecto. Son citas diferentes con el mismo significado y las odié hasta el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debo fracasar? ¿Por qué debo cometer un error? ¿Por qué no soy perfecto? ¿Es inevitable? ¿Y si trabajara cada segundo del día? ¿Y si intentara todo lo que pudiera? ¿Y si hiciera todo lo posible? Estaba todavía destinado al fracaso. ¿A cometer errores? No puedo permitírmelo, admití con voz débil. Ni siquiera estaba segura de si lo dije. Porque soy el más fuerte. Si fallo, ¿qué pasará con los demás?, pregunté.
Yo era el más fuerte y el único con el conocimiento del futuro. Tenía la única responsabilidad. Lo más triste era que no tenía a nadie en quien confiar. No de una manera que realmente importara. Incluso en esta situación, me corresponde reconocer mis errores y arreglar el desastre que causé. Aunque otros fracasen, yo no puedo hacer lo mismo. De lo contrario, me sentiría demasiado culpable. ¿Habría sido mejor morir junto a mi familia esa noche? Si no hubiera interferido, las cosas habrían seguido su curso y entonces todo estaría bien. Habrá sacrificios, pero la humanidad ganará. Y si, en mi intento por borrar esos sacrificios, empeoraba las cosas, habría desafiado al destino solo para destruir todo lo que intenté proteger. Entonces sería mejor si no existiera. Aquellos eran pensamientos que destrozarían a cualquier hombre. El fracaso en el camino al éxito siempre es duro. Pero para mí, fue aún más duro y mucho más duro. Espero a que Shinobu vuelva a hablar. No esperaba una sabiduría que pudiera ayudarme, pero tampoco esperaba que se rindiera. Pensé que al menos intentaría decir algo otra vez. ¿No tienes nada? Dije con humor. No. Tienes razón, eres la más fuerte, dijo. ¿Cómo debería reprenderte por eso? Solo soy una chica. Finge vulnerabilidad y debilidad en su tono. Qué lástima que supiera lo loca que estaba y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para vengarse. No era solo una chica. Me asusté un poco, ¿sabes? Admitió. Pensé, si Seiji y otros 4 Ashira no lograron derrotarlo solos, ¿realmente tenemos alguna posibilidad? Sonreí ante la honestidad. Ese era el efecto de ser el más fuerte. O traes esperanza o la más oscura desesperación. No había término medio. Pero ya no, dijo. Interrogación de cierre, levanté mi ceja en señal de pregunta. Las muestras de sangre y los tejidos que recogimos de la guerra, dijo y una sonrisa se dibujó en su rostro inocente, no están desapareciendo. Durante mucho tiempo, estudiar a los demonios fue difícil porque cada huella que dejaban en el mundo moría con ellos. Y los que podemos capturar y contener son demasiado débiles para ser material de investigación adecuado. Pero esta vez, por fin tenemos los que no se desintegraron y es la fuente misma, la célula de Muzan. ¿Cómo? La pregunta resonó en mi cabeza, pero la respuesta era obvia. Respiración solar y la espada roja. De alguna manera, logré cortar el control que Muzan tenía sobre su cuerpo al cortarlo en pedazos. Tenía sentido al pensar en cómo la respiración solar podía dejarlo con una debilidad permanente. Destruyó el control que tenía Muzan, lo que en última instancia hizo que fuera difícil para él regenerarse como el rey de su cuerpo. Eso significa que finalmente podemos crear un veneno más efectivo para los demonios o formas de revertir la demonización, dijo. Me levanté bruscamente, en estado de shock y euforía a partes iguales. Dios mío, eso es genial. Me reí. La única razón por la que Muzan fue derrotado en el manga fue el veneno. A Muzan le administraron un veneno que lo revertía a humano, y tuvo que envejecer constantemente durante miles de años para contrarrestarlo. Se insinuó que, incluso si sobrevivía a la batalla, moriría por el veneno tarde o temprano. Eso solo lo tenían al final del manga, pero ahora, con mi supuesto fracaso, podríamos conseguirlo antes. Supongamos que se creara una medicina que pudiera revertir a los demonios a humanos, como en el canon. Sería mucho más fácil lidiar con la luna superior e incluso con el propio Muzan. Era una nueva arma. Una nueva forma de combatir a los demonios, además de la espada Nichirin y el poder puro. Esto podría cambiar toda la guerra y conduciría a la victoria final de la humanidad. En mi momento de esperanza y alegría, tiré de la mano de Shinobu. Ella gritó y se apoyó en mí. No fue muy prudente apoyarme en un hombre herido que acababa de despertar. Resbalé en el suelo, que estaba mojado por el rocío, rodamos por el techo y caímos al suelo. «¡Estás loco!», gritó Shinobu mientras yo reía. Pude verlo de nuevo. Esperanza y una manera de ganar. Supe una vez más lo que tenía que hacer. Debía regresar a Tokio e invitar, no, ni siquiera obligar, a Lady Tamayo a trabajar con Shinobu. Sentí que el mundo dejaba de aplastarme. Shinobu se recostó sobre mi pecho con el rostro sonrojado y no pude evitar besarle la cabeza. Gracias. Capítulo 148, Mansión Mariposa. Punto de vista de Seiji. Seiji. ¿Qué haces?, gritó Mitsuri al verme rodando por el suelo con Shinobu. Llevaba un kimono suelto y despeinado por haber dormido. La tela casi dejaba al descubierto sus pezones rosados, lo cual era extrañamente más lascivo que verla desnuda. Buenos días, Mitsuri.
La saludé con una amplia sonrisa que no fingí. Mi buen humor la pilló desprevenida, pero al final me devolvió una sonrisa, más dulce que la mía, incluso sin proponérselo. Buenos días, Seiji. Me pregunto si dormir durante una semana será lo habitual, dijo enfadada. Shinobu se apartó de mí, así que me levanté y me acerqué a ella. Mis manos encontraron su cintura abrazable y la levanté del suelo. Ella soltó un lindo grito cuando me di la vuelta. ¿Qué pasa con ese buen humor?, preguntó entre risas. Nada. Solo me alegro de verte. Mentiroso, si lo hicieras no te habrías ido al despertar, dijo y la volví a poner en el suelo. Lo siento. No quería despertarte de tu hermoso sueño, dije, y ella tarareó. Deberías haberme besado para despertarme como la bella durmiente. Como la bella durmiente, sonrió. Así que la besé en los labios. Fue rápido y suave. Lo tendré en cuenta la próxima vez. La dejé sonrojada al ver a Kanae despierta y sentada en su futón, escuchando atentamente nuestros sonidos. Necesitaba saludarla también. P. ¿Por qué me miras? Mitsuri le preguntó avergonzada a Shinobu después de que me fui. Shinobu la observó pensativa antes de fingir una sonrisa. Sus ojos de insecto brillaron con la humedad acumulada. Nada, solo pensaba en lo dulce que fue, dijo y rió al ver el cuerpo inquieto de Mitsuri. Me da celos. Un poquito. ¿Qué? Mitsuri se sorprendió, ¿a ti también te gusta alguien? Sí, de hecho, dijo Shinobu, mostrando la mano con un gesto de ¿qué le voy a hacer? Lo encontré primero, pero llegaron dos chicas y se lo quedaron para ellas solas solo porque tienen pechos grandes. Ja. Mitsuri abrió los ojos de par en par y la boca dramáticamente. ¡Qué descarados! Parecía genuinamente ofendida. No te preocupes Shinobu, les daré una paliza por ti, dijo flexionando el brazo. Shinobu apenas contuvo una carcajada explosiva. Se cubrió los labios con los dedos para soltar la risa contenida. Gracias Mitsuri, eso significa mucho para mí. Claro. Lo que hicieron fue simplemente injusto, resopló. No te oí levantarte de la cama en absoluto, dijo Kanae cuando me acerqué a ella. Puedo estar muy callada cuando quiero, dije, pero ella no pareció creerlo viniendo de alguien que constantemente perdía los juegos a ciegas. Tu voz suena más suave de lo que esperaba. Qué bien, dijo. Me senté en el futón y me arropé bajo la manta calentita como ella. También llevaba un kimono gris, similar al de Mitsuri. Sus largas piernas se doblaron y temblaron cuando mis piernas frías las envolvieron. Sus dedos de los pies se curvaron tiernamente para pellizcarme como venganza por haberla resfriado. Mi hermana me dio la impresión de que estabas más herida mentalmente que físicamente, así que me preocupé, dijo. Lo era, pero aprendí a ver las cosas de otra manera y estoy trabajando para arreglarlo todo, dije. Sin embargo, aún sentía inquietud y tensión en el corazón al pensar en Rengoku. Mi habitación ya no era tan simple y vacía como antes después de que dos chicas se quedaran una semana. Encontré muebles nuevos, como una mesita y estanterías con adornos. Había muchas macetas con flores preciosas. También había una planta serpiente en maceta para filtrar el aire de la habitación y funcionar como aire acondicionado natural. Veo que desordenaste mi habitación mientras dormía, bromeé. ¿Quieres decir arreglado, verdad? Ya no parece el tipo de la sala de la locura, dijo. Bueno, no tenía nada que demostrar cuando tengo dos hermosas mujeres. Qué descarada, dijo, y por fin encontré el lugar más cómodo en sus muslos cálidos y flexibles. Metí la cara entre ellos, boca abajo. ¿Sería raro si oliera profundamente? Es raro, respondió a mi pregunta mental, pero estaba demasiado sordo para oírla. Sus dedos me agarraron del pelo y, contrariamente a lo que decía, me empujó hacia abajo, y mi cabeza se hundió aún más en su suavidad. Solía ser más músculo que grasa, pero después de dejar de entrenar, se volvió significativamente más blanda. Nos quedamos así un buen rato. En un momento dado, Kanae simplemente tarareó y me masajeó el cuero cabelludo con los dedos. Mi pelo había crecido bastante desde que empezó el invierno y pienso mantenerlo largo esta vez. Pensé que sería un buen cambio de estilo. ¿A quién engaño? Los estaba dejando crecer para que Muzan tuviera más depth al mirarme. ¿Sabes? Tenía todo un discurso preparado para sacarte de tu estado mental depresivo, cuando despiertes, dijo Kanae después de girar mi rostro para mirarla. Giré la cabeza para enterrar mi rostro una vez más. Puedes decirlo si quieres, dije, con la voz ahogada en sus muslos. Parecía hacerle cosquillas mientras se estremecía por la vibración. Volvió a girarme la cara apresuradamente, con un gesto un poco más brusco esta vez.
No quería que la situación se agravara o no podría controlarse. Así que me acosté sobre sus muslos, mirando hacia arriba, pero no vi su rostro. Estaba completamente tapado por la montaña en su pecho. Solo vi su rostro cuando miró hacia abajo. Parecía el sol asomando por una montaña gemela. De esta manera también es mejor. Tienes razón, lo diré de todos modos, dijo con seriedad y comenzó su discurso preparado. Y por si acaso, me concentré en sus labios en lugar de en la belleza temblorosa que tenía justo encima de mí. Quería escuchar lo que tenía que decir. Al poco tiempo me alegré de haberlo hecho. Así que nunca te cuestiones por tus errores. No importa cuánto te culpes y cuestiones tu propósito, recuerda que me salvaste y te estaré eternamente agradecido. Eso desbarató por completo la pregunta que me rondaba la cabeza. ¿Habría sido mejor si no existiera? Ella tiene razón, incluso si salvarla fuera lo único bueno que hiciera, cada segundo de mi vida valdría la pena. Ella era tan preciosa. Eso también fue solo una parte de su discurso. Tenía muchas cosas que decirme. Supongo que era su forma de intentar ayudarme lo mejor posible ahora que era incapaz de luchar. La amo hasta la muerte por eso. Punto de vista de Seiji, oh. Señor Shigan, ha despertado. Dijo un barrendero de la mansión mariposa. El anciano llevaba en este trabajo desde antes de que Kanae fuera el señor de la mansión. Debo decir que es reconfortante verte. Escuché sobre la purga fallida y me preocupaba que estuvieras en peores condiciones después de enfrentarte al rey demonio, dijo con una risa que recordaba a la de Papá Noel. ¿Sigues llamándome señor, eh? Ya nos conocemos desde hace bastante tiempo, llámame Seiji, respondí. ¿Cómo podría? Lo mínimo que puedo hacer es mostrar respeto después de todo lo que ha hecho, señor Shigan. Parpadeó como si recordara algo. Por favor, ¿puedes esperar un segundo? Dejó caer su escoba al suelo, cerca del montón de arena y basura, antes de entrar corriendo en la pequeña cabaña del complejo de las mariposas. Al regresar, llevaba una pequeña red con huevos. Toma esto, dijo y lo tomé con una pequeña reverencia. Gracias, dije y miré los huevos con curiosidad. Eran un poco diferentes a los de gallina. Eran más grandes, con cáscaras más gruesas y un curioso color azul. Esos son huevos de pato. Deberían ayudarte a recuperarte, dijo y mis ojos se suavizaron. Él no jugó un papel importante en mi vida, pero siempre estuvo ahí, prácticamente viéndome crecer en la mansión. Es lo mínimo que puedo hacer después de que ahuyentaste al rey demonio. Nunca había oído noticias tan espléndidas en más de una década. Aunque tengo curiosidad, ¿cómo era? Cobarde, dije y dejé los huevos. Ya lo esperaba, dijo, de todos modos, ya te he quitado bastante tiempo. Buena suerte en el futuro. Y a ti también, dije con una pequeña reverencia y pronunciando un nombre. Señor Tagashi, se rió de buena gana y se alejó para barrer otro rincón de la mansión. Miré los huevos que tenía en la mano y miré a mi alrededor con curiosidad. Finalmente, vi a una niña pequeña que colgaba ropa en el lado norte del recinto. Me miraba con curiosidad, así que la saludé. Parecía tímida, así que se escondió rápidamente tras sus mantas y ropa colgadas. Era una recién llegada a la mansión. Si no me equivoco, era Aoi Kanzaki. Por ahora, se llevaba bien con Kanao, y solo con ella. Regresé al edificio y recorrí los pasillos de la mansión. La mansión era gigantesca, con muchos edificios conectados entre sí. Me dirigí a la sala principal del hospital. Señor Shigan. Algunos de los pacientes que yacían en la cama se estremecieron como si yo fuera un demonio y me saludaron. Pude ver respeto y reverencia en sus rostros. Por favor, no tienes que ser tan formal, dije mientras caminaba por la habitación y revisaba las camas y los pocos pacientes que yacían en ellas. Algunos pacientes gimieron y se desplomaron en la cama. Habían reaccionado instintivamente incluso con el cuerpo destrozado, así que cuando el dolor regresó, gimieron de agonía. Una mirada bastó para que mis ojos registraran la lesión. Sin embargo, noté un ligero dolor de cabeza al volver a usar los ojos de esa manera. Parecía que aún no estaba en perfectas condiciones. Me detuve en la cama más alejada de la entrada. Estaba justo al lado de la salida de la habitación. Te conozco, le dije al joven que yacía en la cama. Lo recordaba porque era aún más joven que yo. La última vez viniste con un dedo del pie roto, que aparentemente se golpeó mientras huía de un demonio. Debió doler muchísimo. Ah, ese soy yo. No pensé que me reconocerías, señor Shigan, dijo. Tenía el cabello rubio oscuro y era usuario de la respiración del trueno.
Traté de recordar su nombre y rápidamente me di cuenta de que no me lo había dicho antes, así que pregunté, ¿cómo te llamas? Sazasuka. Hubo un momento en que no quería aprender el nombre de los cazadores de demonios de rango inferior, por miedo a lamentar su muerte, lo cual era muy posible. Pero ya lo había superado. ¿Qué haces aquí, Sazasuka? Pregunté, ya que no le veía ninguna herida. Diarrea, dijo y se sonrojó de total vergüenza. Apenas pude contener la risa. Antes se había golpeado el dedo del pie y ahora tenía diarrea. Tenía las razones más extrañas para estar allí. Aunque, pensándolo bien, la diarrea no era tan rara. Muchos dependían del bosque para alimentarse durante misiones largas, y si uno no sabía lo que hacía, podía enfermarse fácilmente. Era joven e inexperto, así que lo entendí. Por eso siempre prefería la carne en mis misiones. Con carne recién cazada, era una apuesta segura. Por eso duermes en la cama cerca de la salida, incluso cuando está lejos del resto de tus compañeros, pregunté y él asintió avergonzado. Mejórate pronto, dije y saqué un huevo de pato de la red. Toma, debería ayudarte a recuperarte, dije y le arrojé el huevo. No lo comas crudo o tu caso será peor, dije y salí de la sala. Continué mi viaje hacia la habitación más al sur de la mansión. El lugar estaba mucho más aislado y allí había depósitos y tanques de agua. Sabía exactamente a dónde ir gracias a Kanae. Entré en una habitación que solía ser un almacén para equipos médicos viejos, pero ahora había sido renovada para ser una habitación normal, limpia pero muy sencilla. Shibi, la llamé cuando la vi parada junto a una mesa que tenía un microscopio y algunos tubos y vasos que contenían muestras de sangre. Mis ojos se dirigieron a la cama en la habitación y me congelé cuando vi a Rengoku durmiendo.